Ya, muy bien, entonces vamos a resolver este otro problema, el problema número 3. Ya, si se han dado cuenta, este estaba sencillo nomás, solo hemos aplicado la segunda ley, y era sin rozamiento. Ahora vamos a ver este otro problema. ¿Qué nos dice? Los bloques A, B y C se colocan como en la figura y se conectan con cuerdas de masa despreciable. Ya, tanto A como B pesan 25 newton. ¿Qué quiere decir? Masa de A, vamos a hacerlo aparte. La masa de A es de 25, no, perdón, pesan, dice. Entonces, el peso de A es igual a 25 newtons. Y el peso de B igualmente es 25 newtons. Y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es de 0,35. El coeficiente de fricción, por si acaso, se representa con una U con una patita más larga, 0,35. Y un subíndice K. ¿Ya? Esto quiere decir coeficiente de deslizamiento cinético. Si es una U con una S, esto quiere decir coeficiente estático. Eso han debido de ver en laboratorio, ¿no ve? Que el U estático es mayor al U cinético, al coeficiente cinético. Ya. ¿Qué más? Nos dice, el bloque C desciende con velocidad constante. Este bloque C que tenemos acá va a tener una velocidad constante. Inciso A. Calcule la tensión en la cuerda que une los bloques A y B. ¿Qué es lo que me pide? Me pide, acá vamos a anotar incógnitas. Me pide la tensión de la cuerda AB. Esto, inciso A. Inciso B. Me pide cuánto pesa el bloque C. Y el inciso C. Si la cuerda se cortara, no, si se cortara la cuerda que une A y B, esta cuerda de acá, ¿qué aceleración tendría C? ¿Cuánto va a ser la aceleración del bloque C? ¿Ya? Eso es lo que me pide. Ahora, acá nos está dando un valor, o una chanchulla. Nos dice que el cuerpo C va a estar con una velocidad constante. ¿Ya? Ahora, si nos vamos acá, ¿dónde aplico esto? Si en un eje hay aceleración constante o es distinto de cero, tengo que aplicar la segunda ley. Ya, pero en los ejes donde la aceleración sea cero o la velocidad sea constante, aplico esas tres ecuaciones. Vamos a hacer eso entonces. En este caso, para el cuerpo C, simplemente voy a aplicar la primera ley. Ahora, como este cuerpo C está unido mediante esta cuerda al cuerpo B, este cuerpo de acá también va a tener una velocidad constante. Y por lo tanto, también voy a aplicar primera ley. Y este otro de acá, igual. Este de acá igual va a tener una velocidad constante. Y igualmente le voy a aplicar la primera ley. Muy bien. Ahora sí. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo tengo aquí incógnitas. ¿No ve? Estas son mis incógnitas. ¿Dónde puedo encontrar yo estas incógnitas? La respuesta en el tema de dinámica es siempre de un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Lo que me pide primeramente, la tensión entre el cuerpo A y el cuerpo B. ¿De dónde lo puedo obtener? De hacer un diagrama de cuerpo libre del cuerpo A o bien del cuerpo B. Vamos a hacer en este caso el diagrama de cuerpo libre del bloque A. ¿Qué tenemos? Tenemos un bloquecito así. Esto va a ser el cuerpo A. Ya, sobre el cuerpo A, ¿qué fuerzas existen? El cuerpo A tiene un peso. Vamos a dibujarlo. Y este peso es en esta dirección. ¿Ve? ¿Cuál es su peso? Esto, peso de A. ¿Qué otra fuerza más vamos a tener? Este cuerpo está sobre una superficie. ¿No ve? Entonces hay una fuerza normal. Esta fuerza normal perpendicular a la superficie, en esta dirección. Esa es la normal de A. ¿Qué más? Tenemos una fuerza de tensión que le está jalando al bloque A. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Esto va a ser la tensión de AB.
Ahora, ¿por qué estoy asumiendo que le está jalando hacia la derecha? La velocidad en este caso lo vamos a asumir en esta dirección. ¿Qué más? Como la velocidad se mueve en esta dirección, la fuerza de deslizamiento siempre es contraria a al movimiento. Es decir, si el cuerpo se mueve hacia la derecha, la fuerza de deslizamiento va a ir hacia la izquierda. Y esto le vamos a llamar fuerza de deslizamiento en A. Si tuviéramos el cuerpo y su velocidad es en esta dirección, la fuerza de deslizamiento iría en contra. En este caso, en esta dirección. Muy bien. Ya. Ahora sí. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Un sistema de referencia. Esto va a ser X y esto va a ser Y. Y ahora sí, podemos aplicar ya la primera ley y la segunda ley. En este caso, como les he dicho que la velocidad es constante, entonces simplemente vamos a aplicar primera ley en el eje X y en el eje Y. Porque en el eje Y tampoco hay movimiento, tampoco hay aceleración. Vamos a aplicar primero para el eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y iguales a cero. Según el sistema de referencia, hacia arriba va a ser positivo. Ya. Fuerzas que van hacia arriba en el eje Y. La normal de A menos el peso de A igual a cero. No hay alguna más de acá que podemos concluir que la normal de A es igual al peso de A. ¿Cuánto vale esto? 25 newtons. Muy bien. Ahora vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X iguales a cero. Según el sistema de referencia, hacia la derecha va a ser positivo. Ya. ¿Qué fuerzas van hacia la derecha? Tensión de AB, la cuerda que une al cuerpo A con el cuerpo B. Y en contra tenemos a la fuerza de deslizamiento, negativa. Fuerza de fricción o deslizamiento en A, igual a cero. Y ahora, ¿qué magnitud tiene la fuerza de deslizamiento? La fuerza de deslizamiento es igual siempre al coeficiente de fricción o coeficiente de deslizamiento multiplicado por la normal, ¿ya? La normal, como les había mencionado, es la fuerza de empuje del piso o de la superficie hacia el cuerpo. Muy bien, entonces podemos reemplazar. Acá vamos a tener tensión AB menos fuerza de deslizamiento, coeficiente de deslizamiento por la normal de A. Y esto va a ser igual a cero. Pero la normal de A de esta ecuación habíamos obtenido que es igual al peso de A. Entonces tenemos la tensión AB menos el coeficiente de deslizamiento por el peso de A. Y esto es igual a cero. Ya, ¿qué es lo que me pedía el problema? Me pedía básicamente cuánto vale esto. Pero si se dan cuenta de esta ecuación, ya lo puedo sacar, ya lo puedo obtener. Vamos a obtener esto. La tensión AB va a ser igual al coeficiente de deslizamiento por el peso de A. Este coeficiente vale 0,35. El peso de A vale 25. De acá la tensión AB. ¿Cuánto es? 8,75. Unidades, unidades de fuerza siempre es Newton. En sistema inglés, libras fuerza. Muy bien, esa es la tensión en esta cuerda de acá. Ven acá. ¿Qué nos pide el inciso B? Me pide el peso de C. ¿Ya? El peso de C. ¿En qué ecuación yo puedo encontrar el peso de C? Nos vamos acá. En este caso vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del bloque C. Acá le vamos a anotar bloque C. Ya. Entonces, este es nuestro bloque C. Ya está. ¿Qué fuerzas tenemos sobre el bloque C? Acá, si nos fijamos, vamos a tener siempre el peso hacia abajo, peso en C. Y aquí vamos a tener un estirón de esta cuerda, ¿no ven? Y esto le vamos a llamar tensión de la cuerda que une al bloque B y al bloque C. Tensión BC. ¿Ya? En este caso no hay normal. Si lo han visto desde arriba, en todos los problemas hemos dibujado la normal. ¿Pero por qué hemos dibujado la normal? Porque existía un empuje desde el piso hacia el cuerpo. En este caso no hay ninguna superficie que esté tocando al cuerpo C.
Por lo tanto, la normal es igual a cero. O básicamente la normal no existe en el bloque C. Ya, fuerzas que están sobre el bloque C. Vamos a tener la primera, que es la tensión. Ya, eso es la tensión. Y vamos a tener otra acá, que llegaría a ser el peso. Ya está. Acá, ¿qué tenemos? Tensión, BC, y acá tenemos el peso. ¿Peso de quién? De C. ¿Qué más? La velocidad es en esta dirección. Sistema de referencia. Eje Y, eje X. Como les había mencionado, la aceleración es cero, es nula. Entonces, primera ley. En este caso, si se dan cuenta, solo hay fuerzas en el eje Y, por lo tanto no voy a hacer para el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje Y iguales a cero. Hacia arriba, positivo. Fuerzas que van hacia arriba, tensión BC, menos fuerzas que van hacia abajo, el peso de C. Y esto es igual a cero. De acá, si se dan cuenta, esto es incógnita, esto es incógnita. Por lo tanto, me falta otra ecuación para poder resolver. Esto le vamos a llamar ecuación número 2. No puedo sacar más ecuaciones. Si hago acá sumatoria de fuerzas en el eje X igual a cero, no hay fuerzas. Básicamente sería cero igual a cero. ¿No? Entonces no me sirve esa ecuación. Entonces, ¿de dónde más puedo sacar ecuaciones? Ya hemos hecho diagrama de acá, de acá. ¿De dónde puedo sacar? De B. ¿No ve? Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para el bloque B. Uy, para el bloque B. Ay, caramba. Ya. Ah, ahora sí, vamos a dibujar. El bloque B, si se dan cuenta, está inclinado. Ojalá que me salga. Pucha. Girar 45 grados. No, girar. Y ahora sí, ya está. Este es el bloque B. Ya, este bloque B está sobre una superficie. ¿No ve? Esta es su superficie. Y ahora nuevamente identificar qué fuerzas están sobre el bloque B. Si nos vamos acá, podemos sacar hacia la rápida. ¿Qué tenemos? Tenemos el peso. El peso siempre hacia abajo. Eso no se olvida. Tenemos el peso, tenemos la normal, que es perpendicular a esta superficie. Tenemos la tensión BC, vamos a tener la tensión AB. ¿Qué otra fuerza más? El bloque C tiene la velocidad en esa dirección. Por lo tanto, su fuerza de deslizamiento dB va a ser dirección contraria al movimiento. Y eso es la normal. ¿No? Y básicamente eso, eso sería el resultado de su diagrama de cuerpo libre. Y eso lo vamos a representar acá, más bonito. Ya, ¿qué era primero? Yo siempre coloco el peso primero. ¿Para qué? Para no olvidarme. Esto va a ser peso de B. ¿Qué otra fuerza más teníamos? Teníamos la fuerza normal, ¿no ven? La fuerza de empuje de la superficie al cuerpo. Y esto le vamos a llamar normal de B. ¿Qué otra más? Teníamos la tensión de B, C. ¿No ve? La tensión entre el cuerpo B y el cuerpo C. Otra fuerza más, teníamos ah, la tensión AB. Y por último teníamos en acá la fuerza de rozamiento. ¿Ve? Y esto le voy a llamar fuerza de rozamiento de B. Ya, ¿qué más? La velocidad va en esta dirección. Sistema de referencia. El sistema de referencia, en este caso de superficies inclinadas, les recomiendo que lo dibujen así. ¿Cómo así? El eje X paralelo a la superficie y el eje Y perpendicular a la superficie. ¿Ve? Paralelo, misma línea. Perpendicular, 90 grados respecto a esta superficie. Ya, ahora sí, puedo aplicar ya las ecuaciones.
es decir, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero. Pero antes, ¿qué me falta? Si se dan cuenta, esto va a lo largo del eje Y, a lo largo del eje X y eje X. Pero esto, ¿hacia dónde va? No hay una dirección concreta. ¿Ve? O tiene que ir en esta dirección o en esta. En este caso lo podemos descomponer y va a ir tanto en esta dirección como en esta dirección. ¿No? Tienen que acordarse cómo descomponer una fuerza. Pero para descomponer una fuerza, ¿qué más necesito? Necesito de un ángulo. En este caso me lo dan acá. Este ángulo de acá, 36,9, que sería el ángulo de inclinación. Muy bien, pero ahora, ¿dónde está ese ángulo? Ese ángulo, a ver, si seguimos esta línea, estaría acá, 36,9. Para poderse aplicar ese ángulo acá, ¿qué puedo hacer? Para eso les decía en clases. Si ustedes tienen una recta de este tipo y una superficie horizontal, ¿qué pasa si acá tienen 36,9? ¿Ve? Ahora, ¿qué pasa si le sacan una paralela a esta? Una paralela a esta y una paralela a esta otra. A esta otra. El ángulo efectivamente se va a volver a repetir. Es decir, va a ser 36,9. Y ahí eso es lo que vamos a hacer. En este caso, acá le vamos a sacar una paralela a la horizontal. Ya está. Vamos a hacer de otro color. Ya. Y le vamos a sacar una paralela a esta recta. Pero si se dan cuenta, paralela a esa es esta recta. ¿No ve? Entonces, este ángulo de 36,9 básicamente se repite acá. Ya, pero yo no necesito aquí. Yo lo necesito junto a esta fuerza que quiero descomponer. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Yo puedo extender acá esta línea. Esto. Esta es una línea perpendicular a la superficie. ¿No ve? Es la misma línea de acá. La estoy extendiendo. Ahora, entre esta recta de aquí y esta recta de acá hay 90 grados. Aquí todo esto forma 90 grados. ¿No ve? Entonces, ¿cuánto sería el ángulo que tengo yo acá? Va a ser 90 menos 36,9. Resultado 53,1 grados. Ya. ¿Qué más puedo hacer? Entre esta recta horizontal y esta vertical igual hay 30 grados. ¿No ve? Entonces, ¿cuánto valdría el ángulo de acá? Sería 90 menos 53,1. ¿Cuánto es el resultado? 36,9. ¿No ve? Entonces, este ángulo de 36,9 se encuentra en acá. Acá va a ser 36,9. Vamos a hacerlo mejorcito. 36,9 grados. Ya está. Entonces, este ángulo estaría en aquí. ¿Ya? Acá. Rayos. Ya. Ese ángulo de 36,9 lo vamos a hacer así. Uy, perdón. Se está acabando la batería. Ya. Ya está. Entonces, ese ángulo se replica aquí. ¿Ya? Aquí están los 36,9 grados. Ya, pero ¿para qué he determinado eso? Para poder descomponer. ¿Qué cosa? Este peso de B. Ya. Ahora, este peso tiene estas componentes. Lo vamos a borrar todo. Bueno, hasta ahí. Esto que no se nos olvide que es 53,1 grados. ¿Para qué he hecho eso? Para poder descomponer este peso. ¿Ya? Este peso tiene una dirección en el eje Y. Así como también, esto lo vamos a extender. Ya. Tiene una componente en el eje Y, así como también va a tener una componente en el eje X. Ya. Ahora, el ángulo de 36,9, ¿dónde estaba? Vamos a posar esto. Ya, acá me dice que esto era 36,9 grados. Ahora sí, esta componente de acá, ¿cuánto valdría? Esto sería B.
el peso de B multiplicado por el coseno de 36,9 grados. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de lo que les había mencionado en el tema de movimiento parabólico, yo quiero descomponer esto. Se va a descomponer en esta componente y esta componente. El ángulo que conozco es este. Como este ángulo se comparte entre lo que quiero descomponer y esta componente, entonces esta componente de acá, esta de aquí, va a ser el peso por el coseno de ese ángulo. Ahora, como aquí ya estoy utilizando el coseno, este otro va a ser peso de B multiplicado por el seno de 36,9. Ya está. Ahora sí ya podemos aplicar las ecuaciones. Muy bien. Sumatorio de fuerzas en Y. Hacia arriba me dice que va a ser positivo. Fuerzas que van hacia arriba, normal de B, menos fuerzas que van hacia abajo, peso de B por el coseno de 36,9 grados. ¿Qué otra fuerza más va hacia arriba o hacia abajo? Ninguna otra más. ¿Lo ve? Entonces esto va a ser igual a cero. ¿Qué vamos a tener? La normal de B va a ser igual al peso de B multiplicado por el coseno de 36,9 grados. Ya hemos utilizado en el eje Y. Ahora lo vamos a hacer en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a cero. ¿Por qué a cero? Porque les había dicho que esta velocidad es constante y la aceleración es igual a cero. ¿Hacia dónde es positivo? Según el sistema de referencia, las fuerzas que vayan en esta dirección van a ser positivas. Aquí me estoy confundiendo. En este caso sería las fuerzas que vayan en esta dirección van a ser positivas. ¿Lo ve? Las que van en esta dirección. Ya está. Ahora sí. Ya. Positivas. Ya. ¿Qué fuerzas van a favor del sistema de referencia? Tensión de BC menos tensión AB menos el peso de B multiplicado por el seno de 36,9 menos la fuerza de deslizamiento del cuerpo B. Y esto es igual a cero. ¿No ve? De acá, ¿qué podemos realizar? Si se recuerdan, la fuerza de deslizamiento es al coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Entonces voy a tener tensión de BC menos la tensión AB menos el peso de B por el seno de 36,9. Menos la fuerza de deslizamiento es el coeficiente de deslizamiento por la normal de B. Y esto es igual a cero. Pero si se dan cuenta, esa normal de B ya lo he obtenido. ¿No ve? ¿Cuánto vale la normal de B? De acá arriba. De acá, de haber hecho esta ecuación de aquí, ¿qué me dice? Que la normal de B va a ser igual al peso de B por el coseno de 36,9. Entonces reemplazo. Peso de B por el coseno de 36,9 igual a cero. Ya está. No puedo desarrollar más. Ahora sí, vamos a ver. Número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas. En este caso, aquí tengo dos incógnitas. Y en este caso se repite esas dos incógnitas. Bueno, esa incógnita. Aquí la tensión de AB ya es conocida. Esto le vamos a llamar ecuación número 3. Ya, ¿qué podemos hacer? Vamos a sumar. Sumando ecuación 2 y 3. Vamos a jalar esta ecuación. Control C, control V. Ya. Aquí no se ha jalado del todo bien. Tensión BC, tensión AB. Menos el peso de B, seno de 36. Esto es igual a cero. Esta es la ecuación 3. Esto lo vamos a sumar con esta ecuación número 2. Control C y control V. Ya está. Una suma vertical que vamos a llegar a obtener. A ver, a ver, a ver. Ah, una cosita, un errorcito. Mm, mm, mm. Tensión de BC menos tensión de AB.
Un momento, me esperan, por favor. Ya está. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Si se dan cuenta, esta ecuación la podemos variar. ¿Cómo? Para despejar más que todo. Esta ecuación la podemos hacer miembro por menos uno. ¿Ya que vamos a obtener? Esto va a ser negativo y esto va a ser positivo. Ya, y ahora sumando esto con esto se va y vamos a obtener esto. El peso de C menos la tensión AB menos el peso de B por el seno de 36,9 menos el coeficiente de deslizamiento por el peso de B coseno de 36,9. Todo esto igual a cero. De acá el peso de C lo despejo, ¿no ve? Porque es lo que tengo que encontrar. Todo lo que estás restando va a pasar a sumar. Tensión a B, este peso de B, por ejemplo, lo puedo factorizar. Me va a quedar seno de 36,9 más, en este caso acá sería, sí, está bien, más el coeficiente multiplicado por el coseno de 36,9. Reemplazando, ¿cuánto valía la tensión AB? Vamos arriba, 8,75. 8,75. ¿Cuánto valía el peso de B? 25 newtons. Y esto es adimensional. Seno de 36,9 más el coeficiente. 0,35 por el coseno de 36,9. De acá voy a obtener un resultado. 30,76 unidades newtons. Con esto ya estaríamos casi resolviendo el inciso. ¿Qué más me falta? Me pedí hallar inciso A, la tensión en la cuerda B, inciso B, el peso en C. Básicamente esos dos. Y ahora sí, el inciso C. El inciso C, ¿qué me dice? Si se cortara la cuerda que une A y B, ¿qué aceleración tendría C? Básicamente, ¿qué va a pasar? Que me voy a olvidar de este cuerpo totalmente. El sistema que ahora voy a manejar va a ser simplemente este. ¿Ya? Si se cortara esa cuerda, ¿qué aceleración va a tener el cuerpo C? Básicamente, eso es lo que me está pidiendo. Muy bien, vamos a hacer entonces el inciso C. Ahora, ¿qué es lo que me pide? Me pide la aceleración del cuerpo C. Ahora, ¿dónde yo puedo encontrar esa aceleración del cuerpo C? En el diagrama de cuerpo libre del cuerpo C. Ya vamos a hacer nuevamente un diagrama de cuerpo libre para el cuerpo C. Para lo cual, lo voy a hacer otra vez. Ya, el cuerpo C. Uy, perdón. Era así, un rectangulito. ¿Qué fuerzas están sobre el cuerpo C? Está el peso de C, y tenemos la tensión entre B y C. No hay ninguna otra más, ¿no ve? Ahora, en este caso me pide que determine la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad ya no es constante, que la aceleración ya existe, ¿no ve? Y ahora, la aceleración yo voy a asumir que está yendo hacia abajo. Ya voy a decir que la aceleración está yendo hacia abajo. ¿Qué más me coloco? Un sistema de referencia, eje X y eje Y. Ya, ¿qué más? Como en el eje Y existe aceleración, entonces tengo que aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Este es el cuerpo C. Muy bien, ahora, ¿qué fuerzas tenemos? Y una cosita más, ¿cuál es el criterio? ¿Qué fuerzas van a ser positivas y cuáles van a ser negativas? En el problema de acá arriba, habíamos dicho, según este sistema de referencia, las que van hacia arriba van a ser positivas. Pero acá, ¿por qué se cumplía eso? Porque básicamente aplicábamos la primera ley. Ya no nos afectaba mucho. Ahora, en este caso, que sí existe aceleración, yo tengo que tomar en cuenta que donde vaya la aceleración va a ser positivo. Entonces, fuerzas que van a favor de la aceleración, peso de C, fuerzas que van en contra, tensión de BC. Esto es igual a la masa del cuerpo que estoy haciendo diagrama de cuerpo libre multiplicado por su aceleración. Ya está, básicamente es la ecuación número uno.
incógnitas, tensión BC y la aceleración del sistema. Ya, tengo dos incógnitas, una ecuación. ¿Qué más puedo utilizar? En este caso estamos haciendo diagrama de cuerpo libre. Bueno, estamos utilizando este sistema de acá. Ya hemos hecho diagrama de acá, entonces vamos a hacer del cuerpo B. Entonces vamos a tener diagrama de cuerpo libre del bloque B. Este ya lo tenemos hechito. Lo voy a copiar. Es este de acá. Solo va a afectar, vamos a alterar algunas otras cositas. Ciertas cosas. Ya. Muy bien, lo tenemos aquí. Vamos a hacer control C y control B. Ya. En este caso, el diagrama de cuerpo libre del bloque B se va a mantener lo mismo. Ya, se va a mantener lo mismo. ¿A diferencia de qué? De una cosita. Que como me dice que la fuerza de AB o esa cuerda de acá la estoy cortando, de acá, ¿verdad? La cuerda de aquí la estoy cortando, esta tensión no va a existir. Por lo tanto, en el diagrama de cuerpo libre ya no la dibujo. Esto prácticamente me olvido. Luego todo se mantiene. El peso, su descomposición, la inclinación. ¿Qué más? El bloque C, estamos asumiendo que su aceleración es en esta dirección. Por lo tanto, el bloque B, jalado por el bloque C, va a ir igual en esta dirección que he dibujado. Ya, entonces, su aceleración del bloque B va a tener esta dirección. Esto va a ser su aceleración. Igual colocamos sistemas de referencia, eje y vamos a colocar eje X. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, iguales a cero. Hacia arriba positivo. Siempre que utilicen la primera ley, se basan en el sistema de referencia. ¿Ya? En este caso era hacia allá positivo. Perdón. Ya, fuerzas que siguen esta dirección, la normal de B. ¿Qué más? Fuerzas que van en contra. Peso de B por el coseno de 36,9. Y esto es igual a cero. De acá despejamos y vamos a tener el peso de B por el coseno de 36,9. Ya hemos aplicado la primera ley en el eje Y. En el eje X, como existe aceleración, entonces vamos a aplicar la segunda ley. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa de ¿quién? Del bloque B, multiplicado por su aceleración en Y. Perdón, en X. Muy bien, fuerzas que van a favor de la aceleración. Vamos a tener la tensión de B menos el peso de B, seno de 36,9. ¿Qué más? Menos la fuerza de deslizamiento. Pero la fuerza de deslizamiento es el coeficiente por la fuerza normal. Y esto es igual a la masa de B por la aceleración de X. Ya, de acá, esta tensión por si acaso, esta tensión es la tensión entre el bloque B y el bloque C. Ya, eso no se olvide, tensión BC. Muy bien, lo podemos desarrollar un poco más. Va a ser tensión de BC menos el peso de B, seno de 36,9, menos el coeficiente. Esta normal, ¿cuánto vale? Vale el peso de B por el coseno de 36,9. ¿No ve? Lo es acá de acá eso. Esto es igual, la masa de B la puedo representar como el peso entre la gravedad. ¿No ve? Porque el peso, ¿qué es? Es la masa por la gravedad. De acá, si yo quiero solo masa, va a ser igual al peso sobre la gravedad. ¿Ya? Básicamente lo estoy representando de otra manera. No estoy cambiando nada. Y esto va a ser igual a la aceleración. La aceleración es la misma para ambos cuerpos, por si acaso. Si el bloque C está yendo a una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, el bloque B igual. ¿Por qué? Porque simplemente una cuerda las está uniendo. Si las une simplemente una cuerda, siempre se va a cumplir eso. Muy bien, acá tenemos una ecuación 2 romana. Y acá estaba nuestra ecuación 1. En este caso vamos a colocar 1 romano. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. El sistema se puede resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Sumando ambas ecuaciones. Acá tenemos la primera y acá tenemos la segunda. De acá, esto lo vamos a mover.
más acá. Ya está. La masa C, por si acaso, acá lo podemos representar igual, como peso de C sobre la gravedad. ¿Ya? Eso lo vamos a cambiar acá. Peso de C menos la tensión de BC va a ser igual al peso de C sobre la gravedad por la aceleración. Ya está. Ahora sumamos. De la suma, esta componente con esta, bueno, esta tensión con esta tensión se va. ¿Qué nos queda? Peso de C menos el peso de B. Este peso de B igual lo puedo factorizar. Me va a quedar seno de 36,9 más el coeficiente de rozamiento por el coseno de 36,9. Esto es igual. De acá podemos factorizar igual la aceleración sobre la gravedad. Vamos a tener peso de B más el peso de C. Finalmente, de acá lo que me pide es la aceleración. La aceleración, esto voy a tener peso de C menos el peso de B por el seno de 36,9 más el coeficiente por el coseno de 36,9. La gravedad de dividir va a ir a multiplicar a todo. Esto lo vamos a hacer más bonito. Y dividido va a estar el peso de B más el peso de C. Y la gravedad va a ir a multiplicar por si acaso a todo eso. Resultado, peso de C era 30,76. Peso de B, 25. Multiplicado por el seno de 36,9 más 0,35 por coseno de 36,9. Todo esto dividido entre el peso de B, que sería 30, no, perdón, 25 más 30,76. Y esto multiplicado por la gravedad de 9,81. De acá vamos a obtener la aceleración. 30,76 menos 25 seno de 36,9 más 0,35 coseno de 36,9. Resultado, 0,16 metros sobre segundo cuadrado. Ya. ¿Dudas, consultas? Aquí estaría acabando este problema. ¿Alguna duda? Un rato me estoy olvidando multiplicar por la gravedad. Me he olvidado multiplicar la gravedad. Se me hacía raro porque en clase hemos sacado otro resultado. Ya, la aceleración es igual a 1,54. Ese valor habíamos sacado en la clase. Ya, nos queda un minuto. Eh, Mándenme, bueno, voy a tomar captura de los que han asistido. Imprimir. Verifiquen más bien que sus nombres estén completos. Oxy, ¿puedes subir un poco la pantalla, por favor? Ya, más. Un poco más abajo. Al momento de sumar la ecuación 2 y 3 para hallar el peso de C. Sí, ya, acá. Gracias. Esto igual les voy a mandar, por si acaso, un PDF. Ya, la clase se va a cortar.